La Zona Cero. Nos vamos en busca del diamante. Parece el título de una película, pero no es así. Es el título con el que iniciamos el monográfico de esta noche con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Muy buenas noches. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches. El diamante, no sé si diamante maldito o no. Bueno, esa es la historia, casi le merece ese apelativo, pero ciertamente, Jesús, los diamantes significan muchas cosas. Ya no por ser la piedra preciosa, más codiciada que existe en el mundo, sino porque están asociadas, los diamantes están asociados con muchísimas tradiciones, mitos, leyendas, desde siempre. Desde siempre, yo creo que el diamante ha ejercido muchísima fascinación, yo creo que por eso atrae tanto. Lo que pasa es que también es verdad que algo tan precioso, tan duro, porque fíjate que estamos hablando de la dureza máxima dentro de la escala de Mohs, pues eso ha generado también muchísimas leyendas y muchas de ellas falsas. Entonces, claro, cómo no iba a faltar dentro de lo que son las joyas malditas que también el diamante estuviera, algunos diamantes, pues precedido de alguna de estas leyendas, algunas románticas, el famoso collar de la reina, ¿no?, que Alejandro Dumas pues en su momento desarrolló toda una novela, un collar que tenía diamantes, pero también se asocia a leyendas falsas. ¿Por qué? Porque de esta forma también se encarecía el producto. Alrededor del diamante nos han hecho creer muchas cosas, y algunas muy erróneas. De hecho, toda la fascinación que ahora tiene del diamante, o tenemos del diamante, es a través de las películas, de Hollywood sobre todo. Nos han hecho creer que como hay muy pocos diamantes, por eso el precio sube tanto. Y no es verdad. O sea, no es el motivo ahora ni el monográfico para entrar un poco en el detalle de cómo se extraen los diamantes y cómo realmente no hay tanta escasez. Hay verdaderas minas en India, en Brasil, en Venezuela, en Sudáfrica, que hay millones de toneladas al cabo del año, sino cómo nos han hecho creer que realmente un diamante es una inversión segura y sobre todo lo que se le asocia de afectividad. Cuando tú regalas un diamante a la persona querida, estás regalando afecto. Pero un no diamante tanto... es para siempre, que decía la Claro, canción, ¿verdad? Exactamente, y muy bien esa publicidad, pero sin embargo no es una buena inversión. Entre otras cosas porque los intermediarios están llevando casi todo eso. Sabes que la gran compañía diamantífera del mundo, la de Ver surafricana, hizo, después de la caída del muro, hizo un esfuerzo terrible para garantizarse que la salida masiva de diamantes rusos de Siberia no hundiera el mercado. Entonces es uno de los cárteles más poderosos del planeta. Es decir, el diamante está totalmente controlado por empresas que garantizan, además de verdad, que su valor no baje. No, porque si se pusiera al mercado libremente todas estas extracciones de este mineral que existe, pero claro, es que eso no interesa a nadie, porque si un país aprovecha sus reservas, y no quiere que se abarate. Entonces, como no quieren que se abarate, son capaces de comprar toda la producción de alguna mina nueva que se descubra, precisamente para controlar el precio. Es decir, aquí tenemos la primera casi maldición, ¿no? Que cuando acudimos, bueno, se hace pocas veces en la vida, a veces cuando uno se promete, a veces en determinadas circunstancias, cuando acude a comprar un diamante a la joyería y cuestan los dinerales que cuestan, ahí ya nos están tomando el pelo, por lo menos según las leyes del mercado, como deberían ser. Exacto. Sí, yo entiendo que sí, porque fíjate que ya solo el comerciante se está llevando del orden de un 150 o 200%. Es decir, vamos a ver, si tú compras un diamante por $250, si le quisieras revender al día siguiente, te encontrarías que por ese diamante a lo mejor te daban solo $20, porque el resto está en el engarce de ese diamante, y el resto es el beneficio que se ha llevado no solo el comerciante, sino el traficante y el extractor. Es decir, que te quiere decir que al final tienes que a mejor esperar unos 20 o 30 años para amortizar esa joya y que te compense económicamente lo que has desembolsado. Eso es uno de los mitos que habría que desterrar. Pero bueno, por ahí no va la parte de maldito. No. Casi es mejor comprarse una circonita, que por lo menos sabes que no tiene demasiado valor. Aparte, se ha incrementado también el hecho de que se crean ahora ya hay diamantes artificiales. Entonces eso, que no hay prácticamente diferencia en sus facetas, en su pulido, con un diamante natural. Y vale lo mismo, te quiero decir, o sea, que es el mismo material, está también de carbono. Ahora y de esas ideas pintorescas para sociedades ricas y aburridas que no saben qué hacer, sabes que ahora hay compañías que te convierten en diamante, en piedra preciosa, las cenizas de tu. También es cualquier cosa variante que hay. Pues hacer cosas raras, hay de todo. Más de un oyente me lo imagino ahora mismo echándose la mano a la cabeza pensando que había hecho una inversión que podría algún día recuperar el precio de algún diamante. Pues no, pues les damos una triste noticia. Lo que sí que les vamos a contar es algo verdaderamente apasionante, porque como estabas explicando, Jesús, asociados a muchísimas leyendas, los diamantes, y en este caso a una maldición. Y hablamos de un diamante en concreto que ahora mismo lo tenemos en un museo, en el más importante, o uno de los más importantes de Estados Unidos, pero que tiene un pasado
verdaderamente extraordinario. No sé si para sus dueños. Bueno, siempre se ha dicho que toda persona tiene un pasado. En este caso también hay algunos diamantes que tienen un pasado. Y a veces sería bueno que no se divulgara demasiado. Sí, porque sus dueños quedan ultimados. Porque es bastante siniestro, bastante morboso y bastante mortífero. Porque si es verdad lo que cuentan de ese diamante que vamos a hablar esta noche, que es el Hope, ni más ni menos, la esperanza. Pero fíjate que no recibe ese nombre por esa traducción, sino que es el apellido de una persona, uno de los muchos propietarios que tuvieron este diamante, que ha pasado por bastantes peripecias. Pero ahora comentaremos algunos detalles, ¿no? Como según esta leyenda negra, según toda esta tradición maldita que le asocia al diamante, y que eso también fue encareciendo el valor, y incluso siempre había insensatos que aún sabiendo esta leyenda lo compraban, ¿no? Casi con muerte segura. Esto es como ir a una casa encantada sabiendo que te van a dar un susto monumental en la primera noche que pases allí. Pues lo mismo pasa con este diamante. Pero fíjate que cuando yo he leído un poco con detenimiento, pues para este monográfico, todas las historias, las peripecias, aventuras y desventuras que ha tenido este diamante junto con todos los cientos de propietarios, se habla de 200 muertes asociadas directa o indirectamente a este diamante. A este en concreto. 200 muertes. También me da cuenta que es un poco como la mandrágora. También cuando se hablaba en la Edad Media de la mandrágora, que si se la arrancaba emitía un grito que mataba realmente a aquel que la extraía, y eso hacía que se encareciera el producto en los mercados. Bueno, pues una cosa parecida me da la sensación con el diamante. En general con los diamantes, y en particular con este diamante Hope. Por lo tanto, las cosas que vamos a ir contando, la cronología que vamos desgranando, hay que tomarla con mucho cuidado. Y luego haremos incluso un resumen, si nos da tiempo, por lo menos daré mi opinión personal sobre toda esta leyenda. Pero es bueno conocerla, porque si no es difícil sacar conclusiones si no conocemos la parte básica, y la parte básica son estos datos cronológicos. Para empezar a reconstruir precisamente esa historia cronológica del diamante, ¿qué sabemos sobre su origen, sobre dónde aparece, sobre cuáles son sus propietarios primeros? Aunque está envuelto en las leyendas, básicamente lo que dice la tradición, digo cuando dice lo que dice la tradición porque siempre se podría discutir, pero digamos que se considera que este diamante existía desde hace cientos de años, conocido como el diamante azul, y estaba engastado en una estatua de Buda, de donde fue arrancado y vendido al gran mogol, que como bien es conocido, era la dinastía descendiente de los mongoles que gobernaba la India. En el siglo XVII un comerciante francés lo compró y llegó a poder de Luis XIV, que por decirlo de una manera sería la persona primera que lo tuvo en Europa y el previo al inicio de la maldición, porque si consideramos la maldición, que como ya ha dicho Jesús en el fondo, que bueno, que es una cosa más o menos folclórica de leyenda, pero como tiene su gracia, pues luego vamos a ir narrando qué es lo que fue ocurriendo. Pero digamos que en 1669 Tavernier, que era un comerciante francés, se lo mostró a Luis XIV, que lo compró por 220.000 libras y le otorgó un título de nobleza al vendedor del diamante, que le sumó al que ya tenía de varón, y pasó a ser elector de Brandenburgo. La casa de electores de Brandenburgo fueron luego los reyes de Prusia, los Hohenzollern, pero en aquel momento todavía no era así. Y bueno, pues digamos que sería Jean-Baptiste Tavernier, muerto en 1689, el que abre la maldición. Murió de frío y devorado por los lobos, una lamentable pérdida, pero digamos que él abrió la maldición del diamante, que originariamente se supone, por lo tanto, que procede de la India, que estaba engastado en una estatua de Buda. Eso es lo que dice la tradición. Entonces, a partir de ahí, abriríamos un grupo, básicamente, que, de manera convencional se le reconocen 23 propietarios, no es que haya sido así, hay muchos más en realidad, pero es que estuvo desaparecido durante un tiempo, con lo cual tampoco se perdió la pista después de la Revolución Francesa, como ahora veremos, durante un periodo, y recibe su nombre precisamente por el 11º de estos propietarios, que sería Sir Henry Hope, que es el que lo adquirió y el que le volvió a dar vida, es decir, de una manera el que volvió a reconstruir su aparición en la historia, con lo cual, desde entonces siempre se le ha conocido como el Hope azul o el diamante Hope. Estamos, por lo tanto, en 1669. El rey Luis XIV le ha pagado a Jean-Baptiste Tavernier 220.000 libras por un diamante maravilloso traído de la India, que supuestamente había estado en una estatua de Buda, de donde se la arrancaron para pasar a ser propiedad del gobernador mogol de la India. No deja de ser curioso que ese origen, es decir, arrancado de una estatua de Buda, después genere todo esto. Algo tan siniestro que en teoría encaja muy poco con su origen, no deja de ser paradójico. Sí, muchos de estos diamantes, en este caso nos estamos centrando en el Hope, en el gran diamante azul, ¿no?, de la corona, como se le llamaba. También el Koh-i-Noor, por ejemplo, es otro de esos diamantes, de los 10 diamantes más famosos del mundo. Estaría también el Orlov, estaría el Koh-i-Noor, estaría el Hope, estaría el Barton, por ejemplo, también, que regaló a Alice Taylor. Todos gente hay un montón. Pero muchos de ellos es verdad que tienen esa tradición, más bien romántica, evidentemente, de que formaba parte de una estatua. De hecho, la maldición
como bien decía Carlos, de este diamante surge porque ya le extraen de una estatua sagrada religiosa, con lo que eso ya conlleva de maldición eterna, ¿no? Porque ya estás vulnerando un espacio sagrado y más un objeto, una reliquia venerada por muchísimas personas. Pero un dato muy importante, ya que estamos siguiendo un poco la trayectoria del Hope, que es muy curiosa. Su tamaño y su peso, evidentemente, no era el mismo el que tenía entonces que el que tiene ahora. Ahora más o menos tiene unos 44 quilates, pero cuando lo adquiere Jean-Baptiste Tavernier tenía 115 quilates. Ya sabéis que el quilate es esa medida de peso que se utiliza para los diamantes, que equivale más o menos a unos 200 miligramos. Es decir, ha perdido un 60 o un 70% de su peso original, pero en algún sitio tiene que estar. Claro, ahora contamos la historia. Hombre, se van quedando con el IVA, poco a poco. Sí. Se van reduciendo. Se han quedado esos 44 quilates y me imagino que no le van a hacer más facetas, ni más tallados, ni más pulidos, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay una parte legendaria, que es esta que estamos diciendo, de unos 500 años aproximadamente, cuando lo roban de la estatua de Buda. Luego, a partir de 1642 es cuando se supone que este hasta contrabandista francés le define, ¿no?, que Jean-Baptiste Tavernier se hace con el diamante y al final pasa a manos de Luis XIV. De Luis XIV pasa evidentemente a manos de la marquesa de Montespan, que era su amante favorita. A partir de ahí, fíjate cómo se lía la historia, porque sabemos lo propicia que era la marquesa de Montespan a hacer filtros amorosos, incluso en misas negras o misas rojas. La misa roja es una misa negra, pero con el sacrificio de un niño, de un infante, para que sea más propicio el deseo que ella quería. En este caso, cuando se sintió desterrada por el monarca, pues hizo este tipo de ritual satánico, donde no solo se inmoló a un niño, sino que ella decía que tenías el diamante puesto sobre el pecho y estaba totalmente desnuda. El altar era su cuerpo, que esto era habitual en estas misas satánicas, misas negras, y dice que a partir de ahí, si ya era maldito el diamante, adquirió todavía pues más perversidad por todo, ya te digo, todas estas circunstancias maléficas, perversas y satánicas. Claro, la leyenda une esto a que la Madame de Montespan, efectivamente el año 1707, que es cuando hace este supuesto acto, fue terrible para Francia. En plena guerra de sucesión de España hubo una hambruna terrible, fue una desgracia tremenda, y empezó a correrse el rumor entre la población francesa de que, como ella lo había dicho, lo del diamante de manera expresa, que ese diamante traía la mala suerte y que además era una verdadera plaga, es un desastre tenerlo. Es curioso porque llegó a tener tal impacto de fuerza la noticia que en 1715, 7 de febrero de 1715, Luis XIV recibió al embajador del Shah de Persia y le tuvo que decir que no había ningún peligro en el diamante, y eso lo podía asegurar, y que no podía hacerle ningún mal. Con lo cual le invitó al embajador de Persia a verlo. Bueno, por supuesto, ese mismo año la palmó Luis XIV de gangrena, con lo cual empezó a correr todavía con más fuerza, si cabe, la idea de que el diamante estaba maldito. A partir de ahí, bueno, este diamante pasó a la princesa de Lamballe, que le obtuvo, de hecho, la familia hasta la Revolución Francesa. La princesa de Lamballe murió linchada por las turbas, con lo cual, digamos, lo atribuyeron también al diamante. Claro, que no tenía en realidad nada que ver, porque también se dijo que María Antonieta, que lo había tenido efectivamente, porque pasó, bueno, hostia, como comprenderá, no tiene nada que ver el que le cortaran la cabeza durante la Revolución Francesa con la guillotina al hecho que hubiera tenido el diamante. Pero como la verdad es que todos los propietarios hasta entonces iban muriendo, todo el mundo muere, claro, pero todos de una manera bastante desagradable, empezó a correr ya la noticia, bueno, a finales del siglo XVIII era Vox Populi, cuando se aparece el diamante en la Revolución Francesa, de que algo había pasado. Después de la muerte de Lamballe, unos ladrones se apoderaron del diamante, pero se mataron entre ellos. Es que también la historia es curiosa. Y solo uno pudo guardar la piedra, que la guardó, se supone, hasta 1820, año en que un tallador holandés que se llamaba Wilhelm Fals la adquirió la joya, pero con el compromiso de partirla en dos. Sí. Claro, esto es lo primero, porque Jesús ha dicho que el diamante iba reduciéndose poco a poco según iba cambiando de manos, pero ya con la ruptura en dos, claro, ya no fue lo mismo, se convirtió en una piedra mucho más pequeña. El hecho es que la primera la adquirió Carlos Federico Guillermo, que era duque de Brunswick, que tuvo una vida de lo más desgraciada, porque a los 2 años estaba en la calle hecho polvo y sin reino. Y bueno, sin ducado. Y la otra la compró la propia familia Fals, porque bueno, consideraban que era una piedra de cierto valor, que curiosamente cuando la tenían no eran todavía conscientes de que en realidad tenían el diamante Hope, porque como luego veremos, ninguno de los propietarios, hasta
que lo adquiere, como decimos, primer propietario, Sir Henry Philip Hope, en 1839, era consciente de que tenía un diamante maldito. Eso es una cosa que se inventó después. Es decir, ellos simplemente veían que una piedra valiosa que podía tener cierto interés y bueno, y negociaban o intentaban comerciar con ella. El hecho es que tuvieron mala suerte porque el hijo de Fals se enamoró, le gustó muchísimo el diamante y lo pidió prestado a su padre para vendérselo a un comerciante francés que se llamaba Beaulieu. Pero no tuvo suerte porque cuando iba a negociar con el comerciante se enteró de la muerte de su padre y, afectado por el dolor, se suicidó. Entonces, a partir de ahí... No podía ser menos, ¿no? Ya sabiendo la historia del diamante. Sí. ¿Se sabe, hay algún tipo de listado? Bueno, no sabéis. Sí, ahora damos el listado completo. ¿De cuántas personas habrían acabado así, teóricamente, como propietarios directos? 23. Sí, por eso decía que se habla de 200 muertes, ya te digo, de una forma directa o indirecta, a lo largo de toda su historia, ¿no? Se han ido añadiendo, ya te digo, así como iba disminuyendo el tamaño, el diamante se iban añadiendo más muertes. Pero ¿no será una historia parecida a esa de las coincidencias asombrosas entre Kennedy y Lincoln? Es decir, que se fuerzan un poco las sensaciones. Pero no adelantes las conclusiones finales, porque por ahí van los tiros. Es decir, ahora es verdad que esta historia cronológica a cualquiera le puede parecer no solo recambolesca, sino también extravagante, porque puede decir, bueno, vale, está claro que todo el mundo muere, es verdad que algunos con unas muertes dramáticas, unos se suicidan, aquella persona que le regalan el diamante acaba muriendo, pero no acaba muriendo de forma automática, es decir, no muere al día siguiente ni al año siguiente, sino que muere al cabo de unos cuantos años. Bien, es verdad, y es importante ya reseñarlo, que justo cuando pasa a este joyero holandés, a Wilhelm Fals, es cuando ya se reduce a los 44 quilates actuales. Mira, ahí hay otro pedrusco, otro trozo, que supuestamente va a parar a los Orange, pero no se sabe muy bien, es decir, ahí se pierde un poco esa pista, hay distintas especulaciones qué trozo puede corresponder al diamante original, al Hope, pero que todavía no se llama Hope. Claro, sí, se llama así, era simplemente el diamante azul, era el nombre que era reconocido. El diamante maldito. Sí, bueno, lo que sí tenía ya muy mala suerte porque cuando Beaulieu, el que se le había comprado al hijo de Fals, se entera de que se ha suicidado, que se lo ha vendido, empieza a sospechar que esa piedra no le da buen feeling, buen yuyu, y se la vende a un comerciante, un curtidor judío que se llama David Eliasson, quien se asustó al enterarse de la historia y se corrió a vendérsela al rey de Inglaterra, Jorge IV. Jorge IV, que era más inocentón que ninguno, la compró y la colocó en la corona. Mala suerte, porque murió loco en 1821, le declararon loco y acabó muerto 8 años después. Entonces es cuando aparece Sir Henry Philip Hope, que en 1839 adquiere el diamante plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, aquí no había ningún engaño. Hope ya sabía que esto tenía una trayectoria de mala suerte increíble en torno a la piedra, y lo compró porque Hope formaba parte de una organización que se dedicaba, al igual que Madame Montespan, a la práctica de la magia. Entonces le interesaba tener la piedra porque él consideraba, o estaba totalmente convencido, de que era un talismán de poder. Mala suerte para él y para sus herederos, como luego veremos. Pero el hecho cierto es que cuando lo compró lo hizo de una manera bastante clara y no lo escogió al azar. Es decir, él pensaba que eso le podía ayudar para todas las extrañas operaciones de magia que realizó con la piedra, como talismán o como instrumento para conseguir los fines que él buscaba de enriquecimiento y poder. El caso es que, incluso contrató un grupo de la Orden de Rosacruz, a la cual él, no sé si había pertenecido directa o indirectamente, pero estaba bastante vinculado, y con ellos realizó una ceremonia mágica con la que pretendía hacer una especie de exorcismo sobre la joya y liberarla de cualquier elemento negativo o carga negativa que pudiera tener. Lo que pasa es que, toda la familia Hope acabó arruinada luego, así que mucho éxito no debió de tener. Bueno, consiguió por lo menos cambiarle el nombre. Ya no se llamaba el diamante azul, sino el diamante Hope. Sí, pasó de padre a hijo. El pobre Hope. Entre los Hope como propietarios y su actual propietario, que es el Estamos museo, hablando de 100 años prácticamente. Sí, esto es 1830. Sí, 39 la adquiere, 62 la pierde su hijo, que es el último Hope que la tiene. Y entre medio, antes de llegar al Museo Smithsoniano en Estados Unidos, pues mira, hay ¿quiénes lo poseen? Del 13 al 22, Jack Collor, 1904, suicidado por problemas mentales; Lawrence Lade, asesinada por su amante; el príncipe Iván Kanitovsky, asesinado por los revolucionarios; Subaya Hamid, asesinado por su esposo; Abdul Hamid II, depuesto por una sublevación militar de los jóvenes turcos; Simón Montarides, se cayó por un precipicio de su carruaje; Vincent McLean, muerto atropellado; Ned McLean, encerrado por locura; Elizabeth McLean, muerta por sobredosis. Son los dueños del Washington Post. Sí, exacto. Y Evelyn Walsh McLean, que era morfimonómano y acabó fatal. Finalmente, el último que la poseyó antes del Smithsonian fue Harry Watson, que murió de un ataque al corazón. ¿Y el dueño del Smithsonian estaba loco? No, el Smithsonian no cree estas tonterías, lo compró y no le pasó nada a nadie. Y claro, por otra parte, si le hubiera pasado a alguien es difícil de probar,
porque ¿quién prueba que le ha pasado algo a alguien del Smithsonian? Todo el mundo, el Smithsonian es una organización muy grande, siempre muere alguien, con lo cual, que no sé, salvo que te pongas a hacer mediciones de quién lo toca, es un poco complicado hacerlo. Bueno, el hecho es que desde el año 1958 está en el Instituto Smithsonian de Washington y en principio las muertes han paralizado, ahora como mucho genera alguna jaqueca, alguna indisposición transitoria, pero poco más. Es decir, un poco la conclusión es, si te das cuenta, es que se puede sacar todas las teorías que uno quiera con esta lista de nombres y de cronología. Yo entiendo que están sacadas de contexto, la mayoría de las cosas, porque esto mismo se podría aplicar a otro tipo de diamantes. Hemos dicho este porque es el que más tinta ha hecho correr, donde más libros se le menciona, pero desde mi punto de vista, si fuéramos viendo muerte por muerte, algunas no están contrastadas, muchas de las cosas que aquí se están diciendo forman parte de esa leyenda urbana, más bien de esa tradición oral. Hay algo más de todo este tipo de leyendas de maldiciones, y es que normalmente cuando se trata de objetos valiosos que están en el límite casi de la legalidad, lo normal es que el entorno que lo posee no sea tampoco muy pacífico o tranquilo. Es decir, es como si hablamos, no sé, pues por ejemplo, de una propiedad de Al Capone que fue pasando de mafioso en mafioso. Pues claro, es lógico que pues normalmente van muriendo casi todos, claro, tiroteos en la cárcel así eléctrica. Es algo parecido. Es decir, eso lo que he puesto es una exageración, pero es algo muy similar. Es decir, normalmente quien se mueve en los entornos que bordean la legalidad o un mundo fronterizo en el cual compran objetos extraños que ya vienen con una carga supuestamente negativa, es gente que no es muy normal. O sea, nadie se ocurría comprar algo así. Con lo cual, normalmente ya acaban en una situación donde tampoco es tan raro que, bueno, pues que se produzcan los hechos o las circunstancias que les lleven a una muerte, pues bueno, más o menos anormal. Yo no sé si es casualidad o no, o si es efecto de la maldición del diamante Hope o no, pero lo cierto es que hemos empezado una tertulia tranquilamente y hemos acabado todos con una tos. Sí. Es verdad, además con una luminosidad azul poco sospechosa. Sí, desde luego. El diamante Hope dan para hablar mucho estos objetos. También hay otros diamantes, Jesús, con su tradición y su historia, desde luego. Y por citar rápidamente algunos de esos tan extraordinariamente famosos y conocidos, ¿con cuáles nos podíamos quedar? Sí, nos podíamos quedar con el Koh-i-Noor, o Montaña de la Luz, que también tiene un origen hindú, el diamante centenario, que está considerado como el diamante más grande, el más moderno, el más perfecto, ¿no?, del mundo, con 247 facetas. Facetas son pues toda la forma, ¿no?, que adquiere luego un diamante. Cuanto más facetas, pues mucho más caro y mucho más laborioso y más sofisticado. El Orlov también tiene una fama que ni te cuento. El ojo del ídolo. Además, lo bueno de los diamantes que tienen nombres como muy románticos y muy evocadores, ¿no? Está el Sanzi, bueno, el Taylor Burton, que es ese diamante relativamente moderno, pero que es el que regaló en su momento Richard Burton a Elizabeth Taylor, ¿no? En fin, se dio esa especie de honor, ¿no?, y de satisfacción sentimental, y que le costó, pues eso, un riñón. En este caso, Este también tiene maldición, me parece. Yo me quedo con la estrella de África, es el más gordo de todos, 530 con 20 quilates. Es verdad, que forma y parte de las joyas de la 74 corona. facetas, que es lo más gordo que hay en el mundo. Ya está, se acabó. Jesús Callejo, Carlos Canales, seguimos hablando en los siguientes monográficos, pero como siempre un placer descubrir, en este caso, esta maldición asociada al diamante Hope. Espero y deseemos que a nosotros no nos haga efecto. Oye, muy bien lo de espero, ¿eh? Se llama Hope, esperanza. Yo por de pronto me llevo este pedrusco, que no es un diamante, pero brilla mucho. Pero vale tan poco como un diamante. Sí.